rescatar el fin de semana pasado que no nos vimos. Solamente voy a hacer un recordatorio para poder presentarles aquí al vato que se encuentra atrás de mí. La primera semana que entramos ya en temas de predicación, le hablé de 4 factores que la sociedad de jóvenes vive hoy en día y que no ha permitido que nuestra vida espiritual pueda crecer, sino que hemos encontrado un estancamiento en esta temporada. Quisiéramos averiguar y saber por qué pasan este tipo de cosas, pero hemos encontrado 4 conceptos o 4 factores que notamos en muchos de ustedes y que a nivel global y a nivel general nos enfrentamos día con día. Se recordarán la primera, sí, encontramos a la religión, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la viejita de allá? La imagen de la abuelita religiosa de fondo rojo que teníamos ahí en la pantalla. Hablamos acerca de la religión y hablamos de la religión como un espíritu religioso que no nos dejaba aceptar el cambio. ¿Vale? Número 2, hablamos acerca de la orfandad. ¿Se acuerda por allá atrás que creo que pusimos una imagen de un hombre con un fondo azul? ¿Se acordará? ¿Sí? Que le llamamos huérfano, ¿verdad? Y que algo bien importante que nosotros tenemos que entender en esa área, ¿verdad? Es que el virus que más ataca a nuestros jóvenes es el sentimiento o esa sensación de no tener a quien mirar, de sentirnos abandonados, de sentirnos huérfanos, y que una manera de romper el ciclo de orfandad de nuestra vida es poder repetir, emular, copiar o tener una figura a alguien de quien nos podamos agarrar y poder desarrollar nuestra vida cristiana. Si ustedes van empezando, si ustedes no tienen a alguien, es bueno que miren a alguien que diga: ah, me gusta cómo ama a Dios, me gusta cómo refleja a Jesús, y yo poder copiar acciones, tener actitudes para romper este ciclo en el cual muchos jóvenes hoy en día nos encontramos. El número 3, les enseñé acerca de la deshonra. ¿Se acuerdan una muchacha con un chicle en la boca fondo morado hace como 15 días? Hablamos acerca de la deshonra, y la deshonra era básicamente la falta de reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué, verdad? De un título, reconocimiento de aplaudirte, de reconocimiento de que te hagas famoso y te lleve las palmas. No, básicamente la deshonra, les enseñaba yo que la deshonra era simplemente no poder alcanzar a entender o a ver lo que Dios ha puesto delante de tu vida, lo que Dios ha puesto delante de tus ojos. Dios te ha puesto un líder que te está cuidando, Dios te ha puesto en una iglesia, Dios te ha puesto unos líderes de jóvenes, Dios te ha puesto un pastor de jóvenes, y la deshonra comienza cuando no valoras esto, cuando no valoras la enseñanza de cada viernes, cuando no valoras el mensaje de los domingos, cuando no valoras que la presencia de Dios puede estar aquí y tú mascando chicle por otro lado, ¿verdad? Que la presencia de Dios quiere hacer un milagro en tu vida, pero en ese momento decidiste meterte a WhatsApp, Facebook, Instagram y deshonraste lo que Dios quería para tu vida, la falta de reconocimiento. Vamos, 3 factores que impiden que tú como joven no crezcas, no avances, no des pasos de fe mucho más grandes. Muchos jóvenes de aquí los conozco ya desde hace años. Yo tengo aquí 11 años, 12 años, y los sigo viendo igual que mi hijo, pañaludos, zurrones, si siguen equivocando en lo mismo, siguen practicando el mismo pecado, la misma acción, la misma queja, siguen haciendo lo mismo. Y si tú estás en esa etapa, deberías de a lo mejor entender cuál de estos 4 factores. Ya te di 3, hoy voy con el cuarto. ¿Cuál de esos estás lidiando? Para que analices tu vida y digas: uy, creo que tengo que cambiar un poco. Hoy les quiero compartir el 4 factor por el cual ustedes viven una vida estancada o de repente no tienen un crecimiento exponencial, ¿verdad?
Y hoy quiero hablarles de uno de estos amigos por acá. Se parece al, ¿cómo se llama? Tito el Bambino, ¿no? ¿Se parece? ¿Sí? ¿Conocen a Tito el Bambino? ¿Lo ubican? ¿Lo ubican? Sí se parece, ¿no? No, no se parece. ¿A quién se parece este? ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? Se parece hoy, no. ¿Dónde está? ¿Todavía estás por ahí? Sí. Se parece al de los lentes, ¿no? De los adolescentes. El de los lentes de los adolescentes. Vale, por acá está este pana que le vamos a llamar el compita culturas, ¿verdad? Y que quiero que me ponga mucha atención en la próxima media hora, que tengo algo muy importante que dejarles en su corazón, Dios sobre todo. Mateo capítulo 4 versículo 17. El cuarto factor que yo he visto, que mi experiencia, que durante tantos años ya llevándome con adolescentes, yo me tocó esta parte de jóvenes, ¿verdad? Lidiar con muchos de ustedes, y que de repente yo digo, pero ¿por qué no cambia? Yo quiero que usted anote, el cuarto factor se llama cultura. Diga conmigo, cultura. Dígalo fuerte, cultura. Y es que hemos hecho una cultura de vida, es que hemos hecho un patrón, un estilo de vida demasiado alejado de lo que Dios quiere para nosotros. Quiero que me ponga mucha atención. No quiero decir tampoco que es tu culpa. No quiero decirte tampoco que tú tienes como que toda la responsabilidad. Pero ya en la etapa en la que vives, ya en la edad que tienes, ya el poco o mucho entendimiento de las cosas que hoy te tocan vivir a tus 20 años, a los 18, ya eres mayor de edad. ¿Alguien de aquí tiene 15, 16? Yo creo que ya casi nadie. Ya casi todos son mayores de edad. Ya casi todos trabajan. Ya casi todos están en la universidad o llegando a la universidad. Y por lo menos ya a muchos de ustedes no les espanta cierta información, ¿verdad? Sino que ya están acostumbrados a escuchar temas un poquito más pesados. ¿Por qué le digo esto? Porque su cultura, que aunque ustedes no son responsables, ustedes sí toman una decisión. ¿Qué decisión, pastor? Yo tomo la decisión de vivir la cultura en la que nací. Escúchame muy bien y sígame. Yo soy responsable de vivir la cultura que me impuso mis papás, como yo soy responsable de aceptar la cultura que me impone mi sociedad. Escúcheme, por favor, ve acá. Yo he notado, por supuesto, ¿verdad?, que mientras más tardamos en llegar a un servicio cristiano, mucho más difícil se nos hace cambiar nuestro estilo de vida. Porque al final de cuentas, todo mundo lo sabemos acá, lo primero que te hace Jesús, o el primer reto que te lanza Cristo acerca de ti, acerca de tu corazón, acerca de tu comportamiento, es precisamente eso. ¿Qué es lo que te pide Dios? Cambiar tu estilo de vida. ¿Ustedes acá? ¿Sí? ¿A cuánto nos gusta cambiar nuestra manera de vivir? Escúchame, es lo más complicado, es lo más difícil. Incluso cuando cuando me casé con mi esposa y pensábamos que todo iba a ser color de rosa, ¿verdad? El ahora tener que convivir y tomar la decisión de convivir con otra persona implicaba cambiar hábitos de vida que yo tenía y que no me gustaba cambiar. Ella ahora se tuvo que enfrentar con hábitos que a mí me gustan y que a lo mejor a ella no le gustaba practicar. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que te pide a ti, joven, señorita? Que abandones la cultura en la cual estabas sumergido y empieces a adoptar una nueva cultura. Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces, vamos a leer juntos, diga conmigo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, no, mire, no como, ahí le va, esto es bien importante. Esto es tu cultura como de escuela patito, donde va a ir leyendo y no, hable normal, léalo normal, ¿vale? Es un libro normal. Diga conmigo, desde entonces
comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino, diga conmigo, el reino. Diga fuerte conmigo, el reino. Sigue diciendo, el reino de los cielos se ha. Diga fuerte, se ha. Dile al que tienes al lado, tienes el reino cerquita de ti. Voltea a ver al que tienes atrás, tienes el reino más cerca de lo que te imaginas. Ponga muchísima atención a lo que le voy a enseñar, porque si usted lo captura, y espero, Señor, dame la sabiduría para poder explicárselo a esta generación o a estos muchachos o a ustedes. Si ustedes logran captarme el mensaje que les quiero dar, seguramente vamos a poder lograr algo en su vida, un cambio drástico en su vida. Anote por favor, hay 4 conceptos o hay 4 principios que yo quiero que ustedes aprendan acerca de la cultura. Acerca de la cultura, pero sobre todo de la cultura de Dios. No te puedo hablar de la cultura donde tú vives, porque yo no vivo en tu colonia. No te puedo hablar de los hábitos que tú tienes en tu casa, porque no convivo contigo. Pero de lo que sí te puedo hablar es de una cultura que debería de estar por encima de tu estilo de vida, por encima de tus hábitos, por encima de tus costumbres y aún por encima de las tradiciones que tu tatarabuelito te dejó. ¿Cuál es eso, pastor? Se llama cultura de reino. Y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se ha acercado. Oído y ponga muchísima atención. Anote por favor y vaya conmigo. 4 conceptos que usted tiene que aprender esta noche. Número 1, anote: el reino de Dios es semejante, o lo podemos llamar como el mismo cielo. Se lo voy a explicar. El reino de Dios, en otras palabras, es un país. Es donde vive Dios. ¿Usted me está escuchando? ¿Sí? Aunque Dios vive y está en toda la tierra, digamos que Dios tiene su propio país. Ese país se llama el reino de los cielos. ¿Usted está acá? ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Me dice amén? Escuche. Concepto número 1. El reino de Dios es como si fuera semejante a un país. Anote. Concepto número 2. Ese país o ese reino tiene un rey. Digámoslo así, tiene un presidente. Quiero llevarlo, quiero que me lo entienda lo más sencillo posible. Número 3. El tercer concepto que tenemos que entender acerca del reino de Dios es que este reino es invisible. Anótelo. A lo mejor eso no parece relevante, pero ahí le va lo relevante. Repito, número 1, el reino de Dios es un país. Y como país, ese reino tiene un rey. Número 3, el reino de los cielos es invisible. Número 4, pero muy importante, escúcheme. Aunque el reino de los cielos es invisible, anótelo. Grábeselo. Los ciudadanos que habitan de él y dependen de él sí son visibles. No los tengo perdidos, ¿verdad? Espero que me esté entendiendo. ¿Por qué le tengo que explicar y se lo tengo que enseñar de esta manera? Yo voy para allá, ahora vamos a tener al otro versículo. Tenemos que entender como jóvenes que no somos cualquier persona. Lo voy a repetir de nuevo. Usted tiene que entender en su corazón que usted no es un joven cualquiera. Usted, antes de pertenecer a una sociedad, antes de pertenecer a una familia con un apellido, antes de pertenecer a un clan, a una banda, antes de pertenecer a una sociedad, a una alcaldía, antes de pertenecer a un país terrenal, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y hemos decidido acercarnos a Jesús y tomarlo como nuestra guía, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tenemos que entender que antes de cualquier cosa, antes de ser mexicanos, antes de ser
Álvaro Obreguenses, antes de ser de Puerta Grande o de Ceguayo, antes de ser de esta colonia, antes de ser de los Fresitas, antes de ser de los Nacos, antes de ser de esta sociedad, antes de ser de cualquier cosa, usted es un ciudadano del reino de los cielos. Se lo digo así para que le vaya entrando, y si no le entra, mire que le entre a la fuerza. ¿Cuál es el problema con eso, pastor? Que a veces hemos querido poner nuestra propia cultura por encima de la cultura que Dios quiere que nosotros vivamos. Y cuando nosotros empezamos a actuar como la cultura a la que estamos acostumbrados, de repente las cosas de Dios nos parecen aburridas, nos parecen cansadas. Nos parece como que Dios no tiene la razón. Nos parece como que Dios se equivocó. Nos parece como que Dios ahora sí le falló. Pero no hemos entendido que los que fallaron, que los que no cambiaron el switch, que los que no cambiaron su corazón, que los que no transformaron su vida, hemos sido nosotros por querer seguir viviendo como la cultura a la cual hemos estado acostumbrados. ¿Qué es cultura, pastor? Cultura es que en vez de venir a recibir y celebrar a Cristo hoy, Viernes Santo, que usted sabe qué pasó hace 2026 años en un viernes. ¿Qué pasó? Dígamelo a alguien. Dígamelo a alguien. Estamos a punto de presenciar el sacrificio más grande que una persona haya hecho por nosotros. Pero cultura es que el Viernes Santo nos vayamos de... tenemos un pequeño problema por ahí. Porque cultura es que sabes que los viernes en la noche son de jóvenes, pero tú estás diciendo, pero ¿por qué el viernes en la noche es de jóvenes cuando el viernes en la noche puede ser de fiesta y de party? Eso es cultura. ¿Usted está acá? Cuando llegó el pastor Yao a esta iglesia, creo que se los he contado antes, esto es cultura, déjeme decirle. Llegó el pastor Yao igual como cada uno de ustedes ha llegado a esta iglesia. Hace 12 años llegué, pasé acá, me senté, escuché la palabra, hice lo mismo que ustedes hacían, saltaba, cantaba y danzaba lo mismo que ustedes alaban, cantan y danzan. Pero la cultura de este lugar me rechazó, simplemente porque a lo mejor ese día traje una chamarra diferente. Simplemente porque a lo mejor la ropa que traía ese día no se parecía a la ropa que usaban en esta iglesia. Y un buen día me acerqué a como 2 o 3 ministros que hoy son de esta iglesia y yo les decía, oiga ministro, ¿y por qué cuando llegué no me hablaba? ¿Le caía mal? Y los 3 me dijeron, me caías no mal, me caías en la madre. Yo les preguntaba, ¿pero por qué? Y ellos me contestaron muchísimo esto. Es que cuando te vimos creíamos que te sentías mucho. Cultura. Escúcheme muy bien, escúcheme muy bien. El otro decía, no, es que no nos podíamos llevar contigo porque pues te sentabas muy nice. ¿Cómo me siento entonces? ¿No? Cultura. Y el problema que entonces ahora vivimos en nuestra sociedad y que me toca ver es que hemos permitido que otras culturas, escuche, hemos permitido que culturas ajenas, hemos permitido que cosas externas, hemos permitido que modas del día, hemos permitido que actitudes de nuestros artistas favoritos, hemos permitido que acciones de nuestros influencers o de nuestras redes sociales que más seguimos impartan la cultura de ellos en nosotros. Escuche, y es ahí cuando entonces no podemos avanzar como jóvenes. Pastor, ¿por qué no cambiamos? Porque no tienes la cultura de Dios. Porque sigues hablando como cualquiera. Porque sigues teniendo pensamientos negativos. Porque te sigues vistiendo como una loca, floja, fácil, como quieras.
¿Por qué no cambias? Porque tienes todavía una visión de vida como la cultura te la enseñó. ¿Por qué no crezco? Porque sigues teniendo una cultura política como la de este país. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no prospero? Porque sigues viviendo la cultura que te dejaron heredada y no cambiaste a la cultura que Dios te quiso entregar. ¿Qué pasa ahí? Cultura. Escúcheme muy bien, porque eso lo tiene que cambiar a usted. Porque dice la palabra de Dios ahí en Mateo, escúchame muy bien, que el reino de los cielos se ha acercado. Escúchame muy bien, el reino de los cielos es un reino invisible, pero los ciudadanos de ese reino sí son visibles. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que empezar a vivir una vida con la cultura de Dios. ¿Para qué, pastor? ¿Para sentirme más? No, para cumplir la palabra de Dios cuando dice que el reino se acercó. ¿Sabe qué es el problema de la iglesia? Que la iglesia cree que Dios va a enviar 5 ángeles, 10 arcángeles, va a bajar como con tesoros de oro, nos va a bendecir a todos, va a arreglar todo nuestro país. Y no es así, mi hermano. No es así, joven. ¿Sabes en qué momento nuestra sociedad va a sanar? ¿Sabes en qué momento vas a ser bendecido? ¿Sabes en qué momento vamos a tener la explosión de jóvenes? Cuando tú entiendas que tú eres el ciudadano del cielo. El cielo se acerca, escúchame bien, cuando uno decide abandonar su pasado y abrazar las actitudes de Cristo. ¿Sabe cuándo se va a ver la cultura de Dios en Puerta Grande? Cuando uno de ustedes diga: yo nací en la Doctores, pero no pertenezco a la Doctores. Yo nací en Puerta Grande, pero no pertenezco a Puerta Grande. Yo nací en México, pero antes de ser mexicano, yo soy ciudadano del cielo. No me puedo comportar como chilango. No puedo estar por la calle diciendo: ay, güey, órale, manito, chale, órale, hijo. Yo no puedo estar hablando de esa manera. Hay un idioma que el cielo habla y es el idioma que tiene que salir por medio de tu boca. Hay una forma de hablar, hay una manera de comportarse, hay una manera de vivir, hay una manera de orar, hay una manera de creer. Pero eso no va a pasar hasta que tú tomes la decisión de decir: yo renuncio a mi pasado, yo renuncio a lo que me dejaron, yo renuncio a lo que me estancaron, yo renuncio a lo que me enseñaron y voy a tomar la cultura de Dios. Yo, Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dile a Dios: Señor, enséñame qué es lo que se habla en el reino de los cielos. Señor, enséñame cómo yo prospero en el reino de los cielos. Señor, enséñame cómo se casan en el reino de los cielos. Señor, enséñame cómo hacer feliz en el reino y en la cultura de los cielos. Señor, dime cómo es que tú piensas, cómo es que tú hablas. Esa es la manera en la que ustedes van a poder tomar la decisión de cambiar su vida. Yo les digo, yo sé que ustedes no son culpables de haber nacido en un hospital chafa. Yo sé que no. Pero sí es tu decisión en esta etapa de tu vida decidir qué cultura quieres vivir en tu vida. Pregúntale al que tienes al lado: ¿qué cultura quieres vivir? Anote, por favor, Mateo capítulo 13, versículo 19. Me quedan 10 minutos, por favor. Vamos a leer esto, porque esto es lo que le tiene que caer en su corazón. Ya le dije los 4 principios o las 4 cosas que tiene que entender, ¿verdad? Número 1, el reino de los cielos es un país, es un reino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me dice amén? Ese reino tiene que un rey. Y si hay un rey, ese rey dice cómo se vive, ¿verdad? Mi esposa y yo estamos viendo en Max Prime, ¿sí? ¿Es en Max o en Amazon Prime? En Amazon Prime estamos viendo la serie de La Casa de David. ¿Alguien la ha visto? ¿La está viendo? ¿Sí? Está perroncísima. Usted véala, por favor, ¿vale? Está buenísima. Y me encanta muchísimo cómo nos enseña, ¿verdad? Que aunque el rey Saúl estaba cometiendo muchos errores y estaba cometiendo pecados, lo que decía ese rey era lo que se hacía. Escuche,
Si usted es ciudadano del reino de los cielos, ¿por qué no hace lo que su rey dice que haga? Vamos, écheme la mano, muchachos. No son adolescentes, ¿eh? O si quieren mensajes más bonitos, más, ¡ay, qué bonito mensaje el día de hoy! Véngase a las 7 y ahí le ponemos pañal, igual. Si usted dice ser cristiano, si usted dice ser hijo de Dios, entonces usted pertenece al reino de Dios. Y aunque ese reino no se ve, se nota cuando uno de ustedes actúa como tal. Se nota cuando uno de ustedes habla como tal. Se nota cuando uno de ustedes se viste como tal. Se nota cuando uno de ustedes comparte al prójimo y se comporta como tal. Mire lo que dice por último Mateo 13:19. Vamos para allá y ayúdeme a leer. Cuando alguno oye la palabra del fuerte, la palabra del y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Escúcheme muy bien. Por eso usted tiene que entender que el mensaje más peligroso para el enemigo es que usted entienda a qué reino pertenece. El diablo no se espanta cuando tú dices amén o aleluya. El enemigo no se espanta cuando tú dices gloria a Dios, lo tomo, lo arrebato. Ay, ahora sí tengo fe. Ay, le voy a hablar a mis amigos de Dios. Ay, voy a hacer. No, el enemigo no te tiene miedo en ese momento. El enemigo dice así de bueno, para nada, inútil, al ratito caes, vuelves a pecar, no me representas ningún temor, no tengo que perder el tiempo contigo. Pero la palabra de Dios es bien clara que cuando la palabra del reino, cuando la palabra de la cultura, escúcheme, cuando la palabra de lo que está sucediendo en el cielo está siendo hablada, está siendo predicada, está siendo creída en tu vida, la estás tomando en tu corazón, llegas a tu casa y lo primero que dices, ay, como que voy a cambiar mis amigos, ahí sí vas a tener problemas. Cuando llegas a casa y lo primero que dices es, como que me metí con la chica incorrecta, como me metí con el chico que no es de Dios, ahí sí vas a tener problemas. Pero tú te fijas hoy en día, ¿sí? Tú te fijas hoy en esta temporada y si no haces cambios como la cultura de Dios, nadie se mete contigo. Pero empiézales a decir, no, es que ahora voy a orar. Empiézales a decir, no, pero es que ahora no puedo ir de fiesta. Empiézales a decir, no, pero es que ahora tengo que ir al servicio de jóvenes. Mira, todo el mundo se empieza a burlar de ti, todo el mundo se empieza a quejar de ti. Te empieza a decir, ya no eres el mismo de antes. Antes eras más chido, antes eras buena onda. Me gustaba cuando enseñabas ombligo, me gustaba cuando usabas pantalones ajustados. Ahora eres como Sor Juana, ahora eres una santa. Y lo que usted tiene que entender es que no se ha vuelto religioso. Lo que usted está atendiendo es que está entrando en la cultura del reino. Usted no está volviéndose religioso, no se está volviendo un santo. Lo que usted está haciendo es entrar en la ciudadanía del reino de Dios. Estás cambiando de que tu presidente sea una persona a que tu rey sea el rey de los cielos, a que tu constitución de vida no sea una hoja, no sea un papel, sea la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tienes que entender? Que el enemigo te tiene miedo cuando tu vida entra en el reino. Ahí sí se te pone color de hormiga. Ahí sí vas a venir y vas a decir, pastor, desde que acepté ese mensaje, desde que lo creí, desde que hice cambios, todo el mundo se me fue en mi contra. ¿Cuántos se te han ido en tu contra últimamente? ¿Cuántos te han sentido que te dan la espalda porque ahora dices, gloria a Dios? Le digo, ¿sabe qué fue lo que me pasó hace 12 años? Empecé a compartir en mis redes sociales que yo me había entregado a Dios, que yo estaba en un evento, que yo tenía servicio de jóvenes, que yo adoraba a Jesucristo, que yo odio el aborto, que cómo me revienta la ideología de género. Y de repente tuve un amigo del fútbol que se metía a mis redes sociales y me ponía fotos ahí en los comentarios de mis publicaciones
de muchachas encueradas, de muchachas desnudas. Y me lamentaba. Y entonces ahí fue cuando entendí: ahora estoy practicando el reino de Dios. Ahora estoy incomodando al enemigo. Ahora hay alguien que está siendo tocado por lo que estoy diciendo. Y ahí me di cuenta que el reino se había acercado. ¿Dónde vinieron los ángeles? El arcángel Miguel, wow. Por acá vino Moisés, el profeta Elías descendió en el carro de los cielos. No, es que un ciudadano del cielo estaba despertando. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Que despiertes. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Que seas influencia. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Escúchame muy bien. Termino. Vamos para allá. Mateo capítulo 13. En el mismo capítulo, pero en el versículo 33, vamos a encontrar lo que Dios quiere hacer con tu vida. Cuando entiendes que debes de dejar esa cultura tóxica, esa cultura de vestirse deshonrosamente cuando vienes a la casa de Dios, esa manera de hablar, esa manera de publicar, esa manera de compartir tus ideas y tus pensamientos. Todavía me toca ver cristianos que quieren arreglar todos sus problemas a golpes. Eso es cultura. Y eso no es lo que Dios quiere de un ciudadano de su reino. Entiéndelo, por favor. Él quiere que tú seas el reino visible de Dios en esta tierra. No te está dejando cualquier asignación. No te está diciendo quiero que seas el barrendero. No te está diciendo quiero que seas el conserje. No te está diciendo quiero que seas el mediocre. No te está diciendo quiero que seas el inútil. Dios te está llamando a ti, te está diciendo quiero que seas el ciudadano que la gente tiene que ver acerca de mi reino. Quiero que seas tú el que otros volteen a ver y que cuando pregunten Jesús existe, Él existe porque me ves a Jesús a través de mí. Dios existe porque ves a mi familia a través de Él. No te está mandando cualquier cosa. Y mira lo que Dios quiere para ti ahora. Versículo 33, diga conmigo. Otra parábola les dijo: el reino, escuche, no cualquier cultura, porque él pudo haber dicho el reino de las tinieblas, el reino de Puerta Grande, el reino del queso, el reino de San Fernando, el reino de Coyoacán, el reino de los fresas, el reino de los nacos, el reino de los pobres, el reino de los ricos. No, escúcheme por favor. Por eso Jesús dice: el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A la levadura. Diga conmigo, levadura. Anótelo. Compre levadura en la Comer y se la traga. Pero quiero que se le meta bien en su corazón esta palabra: levadura. Diga conmigo, levadura. Mire esto, vamos a poner atención. El reino de los cielos, la cultura de los cielos. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti, mi hermano? Ya no seas víctima. Ya quítate ese disfraz de apariencia de cristianoide, de cristino, de cristina. Ya mira lo que quiere Dios para ti. Te estás tardando. Dios está llamándote desde hace muchísimo tiempo. Dios te rescató. Ya tienes 5 años aquí calentando la misma banca. Ya la banca grita: ya déjame, ya no te sientes aquí. Mire lo que Dios quiere para ti. El reino de los cielos, la cultura del reino, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas. Anote esa palabra también fuertísimo, así subrayelo o acuérdese mucho. Simplemente para el ejemplo: escondió la levadura en 3 medidas de harina hasta que toda la harina fue leudado, dice la palabra de Dios. Entiéndamelo. Mire. En estos días me metí a la panadería de mi restaurante. Ya voy a acabar. Ponme por favor mi música de fondo. Me metí a la panadería y yo dije: necesito aprender. Necesito conocer cómo se hace el pan de mi propio restaurante. Muy bien, va el pastor Yao ahí a su panadería con el panadero y
y estoy ahí al lado de la batidora. Le estoy preguntando cantidades, le estoy preguntando ingredientes, le estoy preguntando qué preparación, le estoy preguntando cuántas charolas hace, le estoy preguntando cuántas piezas alcanzan, le estoy preguntando todo. Pero algo que me llamó la atención, verdaderamente entendí este pasaje bíblico acerca de la levadura, porque estábamos haciendo un pan riquísimo ahí de mi restaurante que se llama Huevito. Nosotros le decimos Huevito, tiene forma de barquito. En otras panaderías le llaman Astorga. ¿Alguien la conoce? Es como un panqué, ¿vale? Buenísimo. Desde niño chiquito es el que me comí. Me está diciendo ahí todo. Me dice: echa acá la harina, echa aquí los huevos, bate los 5 minutos por acá, ponle un poco de azúcar, ponle el sabor que es el extracto de vainilla para que sepa rico el pan, ¿verdad? Pero no te olvides de la levadura. Perfecto, muy bien. ¿Cuánto le vamos a echar? Esto es para 4 charolas. 4 charolas de la charola del pancito de huevito. En cada charola creo que son como 42. Entonces 40, más o menos 40 eran como 160 piezas de pan. Y yo dije: vamos a echarle un chorro de levadura, ¿no? Escuche, soy hombre, ¿no? Porque a lo mejor ustedes mujeres ya me están diciendo: ay, qué bobo, pastores. Aprenda, por favor, cultura. Mi mente me decía: no, échale mucha levadura, porque seguramente la levadura va a hacer que el pan, ¿no?, se infle, crezca, ¿no? Niñas, ¿han hecho galletitas horneadas ahí en su casa? ¿Sí? Le ponen, ¿no? Le tienen que poner para que no se quede ahí toda calzonuda, ¿no? Aplastada y toda triste, ¿no? Sino que... Yo dije dentro de mí, decía: no, pues vamos a echarle mucho. Y el panadero llega y me dice: de todas esas 4 charolas, solamente le tienes que poner 2 cucharadas de levadura. ¿Más? Sígame. Yo no soy panadero. Yo estudié administración, pero panadero no soy. No sé mucho de pan. Me cago el pan, pero yo debo. Ponle poquita levadura. Y entonces dice la palabra de Dios que esta mujer entendió el reino, la cultura, y dice que escondió esta pequeña porción de levadura en una gran porción de harina, y esperó hasta que todo fuera, dice la palabra de Dios, leudado. Escúcheme muy bien. Esperó hasta que todo fue tocado por la levadura. Ahí fue donde me quedé loco y dije: esto tiene que ser cultura con nosotros. ¿Cómo así, pastor? ¿Sabes qué significa ser ciudadano del reino de Dios? ¿Sabe qué significa ser cultura de Dios? Que dejes tu cultura, que cambies tu manera de pensar. Ya, ajusta el chip que no te deja crecer, que no te deja avanzar, pero sobre todo que seas como la levadura, sin influencia. Escúchame, la levadura, que aunque era muy poquito, no le dijo a la masa: ay, 5 kilos de masa y yo soy levadura bien poquito, no voy a poder con todo eso. No, la levadura estaba ahí, y aunque fueron 2 cucharaditas pequeñas, lograron que 2 cucharaditas de levadura influenciaran e hicieran inflar 160 panes. Espero que me estés escuchando. Tiene que cambiar tu corazón. Dios no te llamó a que tú impongas modas donde te mueves. Dios no te llamó a ti a ser el famosito, el carismático de tu trabajo. Dios no te llamó a ti a hacer absolutamente nada más que hacer influencia. Dios te llamó a ti a renunciar al pasado. Dios te trajo aquí con un propósito y un llamado. ¿Cuál llamado, pastor? No lo sé, no he escuchado la voz de Dios. Dios te trajo aquí
para que seas como la levadura. Vayas allí a tu trabajo y que antes de que todo mundo se ponga de acuerdo para ir en tu contra, tú te armes de valor y así pequeñito, así pequeño, tal vez insignificante, empieces a hablarle a todos de Jesús. ¿Qué es esta levadura poderosa de la cultura del reino? Que es cuando decides y tomas la decisión de que vas a vivir la cultura de Dios. Tú eres la levadura. Tú eres el que Dios necesita para cambiar esa escuela. Tú eres el que Dios necesita para cambiar ese trabajo. Tu jefe de trabajo te está esperando a ti para escucharte. Tus maestros, tus amigos con los que te rodeas están esperándote a ti para escucharte. Escúcheme muy bien, la gente no quiere escuchar de noticias, la gente no quiere escuchar de moda, la gente no quiere escuchar de cosas temporales, la gente está necesitando escuchar de un mensaje eterno, está queriendo escuchar un mensaje de bondad, está queriendo escuchar un mensaje de salvación, está queriendo escuchar un mensaje de restauración, está queriendo escuchar una voz entre todas las voces que se levante y que leude toda la masa. Pero si tú todavía te levantas y o si todavía te sientes muy salsa y empiezas a hablar así, ¿verdad? Porque así se habla en la colonia, bro. Yeah. Es que yo soy de allá de San Antonio y yo tripping por acá. Yo me sigo poniendo mi acá cadenita y mi morralito cruzado, porque esa es la cultura de mi onda y de mi banda. Brother, estás pero operado del cerebro. Tú perteneces al reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene una manera de conducirse. El reino de los cielos tiene una manera de operar. El reino de los cielos tiene una manera de vivir. No es la manera que tú quieres, no es la manera que tú te sientes cómodo, no es la manera en la que te enseñaron, no es la manera en la que creciste, no es la manera en la que aprendiste, no es la manera en la que el enemigo te engañó. Es completamente diferente. ¿Para qué, pastor? Para que seas el reino que se ha acercado y que ahora empieza a influir en los demás. Dios te está llamando. Llamando a que des un paso y que seas parte ahora del reino de los cielos. Habla tu corazón, vete en el espejo y dile al Señor: Señor, quiero pertenecer a ese reino. Por mucho tiempo he adoptado una identidad que no es. Por mucho tiempo me he esforzado en aparentar a alguien que no soy. Quiero ser lo que tú. Voy terminando. Anote esto bien importante. Dios en su cultura no tiene modas. Anótelo. Dios en la cultura del reino, Él no tiene modas. Él tiene un estándar de vida. Él no tiene modas, muchachos. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice que Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo. Él no tiene modas, Él tiene un estándar de vida. Pastor, ¿cuál es el estándar de vida de los jóvenes? Que tienen que ser jóvenes valientes, tienen que ser jóvenes bendecidos, tienen que ser jóvenes prosperados, tienen que ser jóvenes sanos, tienen que ser jóvenes de reino, tienen que ser jóvenes que alcen la voz, tienen que ser jóvenes con identidad, tienen que ser jóvenes que se paran, tienen que ser jóvenes despiertos. Dios no tiene modas. Aquí no tuvimos modas. Desde que conocí a Dios, sigo viendo al mismo Dios de siempre.
Porque Él tiene un estándar. Escúchame, a lo mejor tu vida, los factores de tu vida, tu familia te hicieron creer que tu estándar de vida era: no vales, no lo vas a lograr, aquí te quedas, somos pobres, hijo, pobres nos quedaremos. Pero cuando empiezas a entender que tú no eres parte de esa cultura, ojalá alguien pueda despertar y decirme: ya no quiero pertenecer a esa cultura. Cuando usted empieza a levantarse y a decir: yo no soy de la cultura de mi colonia. Cuando usted dice: yo ya no pertenezco a la cultura que me dejaron mis papás. Cuando usted entiende: yo ya no soy la cultura que me impuso mi generación allá afuera. Yo no soy de la cultura de la Britney Spears. Yo no soy de la cultura de la, ¿cómo se llama esa? De la Jerimois. Yo no soy de la cultura del Bad Bunny. Yo no soy de la cultura dark. Yo no soy de la cultura emo. Yo soy de la cultura del reino de los cielos. Tiene ganas, tiene más ganitas. ¿Para qué, pastor? Para que el reino de los cielos se haga visible. ¿Cómo? A través de ti. A través de ti. A través de cada uno de ustedes. Por último, no fuiste enviado para rechazar al mundo. Escúcheme, usted no fue creado en esta tierra para guardarse dentro de un cuarto oscuro. Usted fue creado en esta tierra. Usted fue creado y puesto en esa familia. Dios tuvo un plan perfecto para ti, para llevarte a ese trabajo, a esa colonia, a ese lugar, pero no para que te quedes igual, sino para que la cambies y la transformes. Dígame a mí, por favor. Porque si hubiéramos sido creados para guardarnos del mundo, entonces Jesús no hubiera nacido en esa tierra, o hubiera nacido y se hubiera quedado en su casita. Por eso Jesús hizo el reino siempre. La religión nos dice, escúcheme muy bien, la cultura nos dice: no seas parte del mundo. No vayas a la política. No seas exitoso. No seas famoso. No seas de los mejores. No vayas a esa escuela buena. Eso es lo que te dice la religión. No vistas bien, tienes que vestir falda larga, recatada, ¿verdad? Velo y todo esto. Eso es lo que dice la religión. Pero la cultura de Dios dice todo lo contrario. La cultura de Dios dice: en ese trabajo donde estás, sé la mejor. Sé la mejor. A tal grado que el jefe no tenga de otra más que promoverte. En esa escuela, sé el mejor. No seas de los tontos. No seas de los que sacas 6. No seas de los que reprueban. Sé de los que son excelentes en sus estudios. Sé el primero de todos ellos. Tú no fuiste llamado a hacer cola. No fuiste a ser llamado de los últimos. No fuiste a ser llamado de los que nadie quiere. Fuiste a ser llamado de los primeros. Fuiste a ser llamado de los más importantes. Ojalá alguien se lo esté creyendo. Fuiste a ser llamado del reino de Dios. Y si ya eres del reino de Dios, eres sumamente importante. Eres sumamente relevante. Si fuiste llamado a ser del reino de Dios, algo bueno tiene que salir de ti. Algo bueno tiene que salir de tu casa. Alguna oración buena tienes que hacer que cambie el ambiente, que cambie el destino de la empresa, que cambie el destino de tu escuela. Antes en mi escuela, antes en mi grupo se hablaban puras groserías, pastor, pero cuando yo llego a ese grupo todos se quedan callados, todos dicen amén, todos dicen ay, gloria a Dios. Ahora dicen gracias a Dios. En ese trabajo no había milagros, pero desde que yo llegué hay un milagro. Alguien se sana, alguien conoce de Dios, alguien quiere escuchar de la palabra. Usted tiene que dejar la cultura atrás de su vida y entender que usted está en este mundo para influenciarla, contagiarla, no espantarse.
quejarse, sino decir: el reino de los cielos se ha acercado. Póngase de pie. La religión nos ha dicho por muchísimo tiempo a través de culturas que no seamos parte de este mundo. Y el reino de Dios nos dice: cambia este cambio. Transfórmalo. Que es igual. Si no sabes cuál es tu propósito, tu llamado, ya sabes por dónde empezar. Cambia tu casa. Cambia tu familia. Te van a escuchar a ti. Te van a escuchar a ti. ¿Quién no va a querer escuchar a alguien que viene del cielo? Por supuesto que nadie te iba a querer escuchar antes. No tenías nada bueno que decir. Antes tenías cultura antes tenías culturas temporales. Antes tenías cultura de modas. Cuando tienes la cultura de Dios en tu vida, cuando lo afirmas en tu corazón, te vuelves importante y te vuelves relevante. Tú eres esa levadura que está esperando tu casa. Yo, pastor, así como soy, sí, así como tú eres. En el proceso vas a cambiar. En el proceso te vas a transformar. En el camino Dios va a pulir los detalles de tu vida y de tu corazón. Pero tú eres esa levadura que Dios está esperando. Pastor, necesito un título. No. Pastor, necesito que alguien me envíe. No. Eso lo dejamos para después. Ya te dije, los detalles los pulimos después. Por ahora, dice la palabra de Dios, y la mujer tomó la levadura escondida. Ahí donde tú estás, en silencio, puedes hacer cambios a tu favor. Si en tu casa se escucha cumbia, merengue, salsa, los ángeles azules, verdes y rojos, llega a tu casa y declara: a partir de ahora se escuchará adoración al Señor. No puedo, pastor, me da miedo, van a burlar de mí. Es un ciudadano que cambia. ¿Cuál es ese problema al cual me he enfrentado durante todo este tiempo? Que los jóvenes que venían nunca entendieron a qué reino pertenecían. Les ganó la cultura de la tierra. Muchos se fueron. No, es que mi mamá se divorció, se peleó con mi papá, tuvo hijos fuera del matrimonio. Entonces yo puedo tener hijos fuera del matrimonio, puedo acostarme con cualquiera, puedo tener 5 hijos y aún decir así: gloria a Dios. No, pastor, pero mira, pues, mientras alcance, ¿verdad? Mientras haya un frijolito en mi mesa, mientras no se rompa la mesa de madera de ahí que me heredó mi tatarabuelo de México de 1820, ¿verdad? Mientras no se rompa la mesa, todo está bien. No, pastor, no voy a estudiar más porque ya me voy a tener que poner a chambear. Estás llamado a ser ciudadano del cielo. Escuche, el ciudadano del cielo no hace las cosas a medias, no hace las cosas mediocramente, no hace las cosas a la ahí te va, las hace como Dios las hace.
Sé tú la levanta. Sé tú. Levante sus manitas, cierre sus ojos. Espíritu de Dios, habla a sus corazones. Diles lo que